estadística, creo que solo fue una pregunta. Entonces les voy a compartir la clase de hoy. Vamos a hablar sobre colagenopatías o enfermedades del tejido conectivo, del tejido conjuntivo. Bueno, entonces, estas enfermedades que también se les denomina, como les mencionaba, colagenopatías o alteraciones de la colágena. Bueno, pues el término de colagenosis se describe desde 1941, en donde se agrupó enfermedades que presentaban degeneración de las fibras de colágeno. En la actualidad, pues esto se ha sustituido por enfermedades difusas del tejido conectivo o enfermedades colágeno-vasculares, ya que se ha visto que no es como tal o exclusivamente una alteración a nivel de las fibras de colágeno, sino también hay involucro a nivel de vasos sanguíneos, entre otras sustancias que se encuentran dentro de la piel. Estas enfermedades han ido aumentando en los últimos años. Pues la realidad es que en todos los países han ido aumentando, sobre todo, pues bueno, nos incluye a nosotros en México, tal vez porque cada día pues se les reconoce más, hay múltiples herramientas como para poder llegar a su diagnóstico y pues esto también abrió puertas a que haya mayor número de medidas terapéuticas como más eficaces que han llegado a lograr que estos pacientes tengan una supervivencia mayor. Entonces esto aumenta las estadísticas. El día de hoy, como les mencionaba, pues vamos a hablar posiblemente nada más de dermatomiositis y lupus por el tiempo. En la siguiente clase continuaremos con esclerodermia o la esclerosis sistémica y un poquito de síndrome de Sjögren. Hay otras enfermedades como la enfermedad mixta del tejido conectivo, la poliarteritis nodosa, entre otras, que también están englobadas en estas enfermedades, pero pues esas ya no hablaremos, eso ya es más de reumatología. De hecho, síndrome de Sjögren también es como más de reumatología, pero como hay mucha resequedad de la piel y como es por lo que acuden los pacientes principalmente, pues bueno, toca conocer un poquito sobre esta enfermedad. Entonces, comenzando con la dermatomiositis, bueno, esta es una enfermedad inflamatoria multisistémica que hay múltiples causas o teorías que se le asocian a su aparición, pero finalmente todas estas van a llevar a que haya un ataque de lo propio, pues, bueno, de nuestro sistema inmunológico contra lo propio, y que esto se denomina como autoinmune y que va a cursar con una alteración de la piel y que va a afectar al músculo estriado, sobre todo a nivel proximal. Puede llegarse a asociar hasta un 20% con carcinomas, especialmente de ovario, de mama, de tubo digestivo, pulmón y próstata, por lo que esta enfermedad también se considera dentro de las enfermedades paraneoplásicas. Entonces es como estas manifestaciones cutáneas, a veces en un paciente adulto, sobre todo adulto mayor, y que su inicio fue muy abrupto y está siendo muy aparatoso, hay que descartarle que tenga alguna neoplasia. Hay unos marcadores o anticuerpos que nos orientan más a que se pueda tratar de algo neoplásico y que pues entonces tenemos que ir descartando cáncer de ovario, de mama, pulmón, próstata o un cáncer gástrico. En cuanto a la epidemiología, es una enfermedad pues que es más o menos rara. Los países de América del Norte, Europa, tienen una mayor prevalencia de esta enfermedad. Es más frecuente en mujeres, desgraciadamente las enfermedades autoinmunes pues, nos atacan más a las mujeres. Y es la más frecuente de las miositis.
tiene una distribución bimodal, es decir, dos picos. Puede presentarse en un pico a manera muy temprana, entre los 4 a 15 años, que este corresponde a la tipo juvenil, y otro entre los 40 a 60 años, que este corresponde a la dermatomiositis clásica o del adulto. En cuanto a la clasificación de la dermatomiositis, tenemos 6 tipos clínicos, entre los cuales el tipo 1 hay una presentación únicamente de afección a nivel muscular, o sea, solo miositis. No hay lesiones cutáneas. Por lo que esto, pues hay como ciertas controversias. Algunos dicen, pues bueno, se trata nada más de una polimiositis, no es como tal una dermatomiositis, pero bueno, así sigue la clasificación. El tipo 2, que es el que les comentaba, que es el cuadro clásico, que es el más frecuente y que es el que se presenta en la etapa adulta entre los 40 y 60 años, es en donde encontramos sobre todo estos datos patognomónicos del cuadro clínico. Aunque en el tipo 3 también lo podemos encontrar, son presentaciones a nivel cutáneo mucho más escandalosas, mucho más abruptas y que se asocian a neoplasias y es muy importante descartarlas. El tipo 4 es la forma juvenil. Este puede ser grave, inclusive mortal, aunque a veces también puede presentarse en una forma más benigna. Pero bueno, aquí afortunadamente tenemos reumatólogos pediatras que dan el tratamiento a este tipo de pacientes. El tipo 5 es conocido como el mixto y está asociado a otras enfermedades del tejido conectivo, es decir, puede haber una sobreposición de alguna otra enfermedad, como puede ser el lupus, como puede ser la esclerodermia, entre otras. Y el tipo 6 corresponde a una dermatomiositis muy rara que se llama amiopática, en donde puede que el paciente no presente tantas alteraciones a nivel muscular, pero sí tiene presentación o el cuadro clínico característico a nivel cutáneo de la dermatomiositis. De manera general, pues la dermatomiositis, como más frecuente tenemos la clásica o del adulto, la clínicamente amiopática, que puede ser totalmente amiopática, es decir, sin alteración a nivel muscular, o hipomiopática, en donde la alteración a nivel muscular es muy leve, pero sí hay presentación cutánea, y la dermatomiositis juvenil. En cuanto a su etiología, pues tenemos factores genéticos relacionados a su aparición, como factores ambientales, ya sean relacionados a la exposición ultravioleta, a ciertas infecciones como Borrelia, Coxsackie, Toxoplasma, fármacos, hasta fármacos que utilizamos muy frecuente como las estatinas, al tabaco y, como les mencionaba, la malignidad. Cuestiones autoinmunes en donde hay alteración a nivel de la inmunidad celular y humoral, y esto provoca que haya una activación por parte de los linfocitos T, que estos van a generar un daño o una agresión a nivel del músculo, produciendo ciertas citocinas proinflamatorias. Y también hay una idiopática en donde pues no llegamos a realmente determinar qué fue lo que ocasionó o detonó nuestra dermatomiositis. En cuanto al cuadro clínico, puede llegar a tener un inicio que puede ser brusco. Por ejemplo, después de que al paciente le quitaron una pieza dentaria, una extracción, pues comienza a presentar astenia, una intensa astenia, una debilidad muscular. Y al ser más brusco su aparición, su evolución también puede ser mucho más rápida. Y si no la detectamos a buen tiempo, no le iniciamos buen tratamiento, esta puede llegar a ser grave y mortal. Pero también hay cuadros en donde puede ser un cuadro mucho más lento, sobre todo cuando los pacientes tienen como presentación cutáneo. Comienzan con lesiones a nivel de párpados, puede haber edema, puede haber eritema, enrojecimiento palpebral, y posteriormente se van instalando los síntomas de la miositis, que estos casos pues son mucho más crónicos. Quizá la presentación o la evolución es más lenta, pero al tener mayor cronicidad hace que el paciente poco a poco vaya perdiendo la capacidad de realizar sus actividades y prácticamente vayan invalidando al paciente lentamente en cuanto a su actividad.
Eh, la debilidad muscular característica o que se observa en estos pacientes es afectando a nivel de músculos proximales al tronco, sobre todo el tríceps o el cuádriceps. Entonces estos músculos nos van a ayudar, como por ejemplo, a levantarnos de la silla, a subir escaleras, a realizar movimientos tan simples como puede ser el peinarse o el quitarse como los botones de la camisa. Entonces el paciente eso va a llegar a su consulta refiriéndoles, no me puedo levantar, no me puedo ni siquiera peinar, me cuesta trabajo bañarme, me cuesta trabajo ponerme mi camisa. Y si esta afección muscular continúa sin algún tratamiento o comienza a ser un ataque mucho más severo, puede llegarse a involucrar otros músculos como de la musculatura faríngea, generando disfagia y trastornos respiratorios. En cuanto a las manifestaciones cutáneas del adulto, pues los vamos a dividir en tres tipos. Las patognomónicas, o sea, las que son sumamente características de esta enfermedad, las que son características que, bueno, podemos encontrar quizá no tan frecuentes, pero que sí nos orientan mucho a esta enfermedad, y las compatibles, que también podemos llegar a observarlos, pero podemos observarlo en alguna otra enfermedad del tejido conectivo. Entonces, de las patognomónicas o las clásicas, tenemos a las pápulas de Gotrón y al signo de Gotrón. Esto cambia dependiendo la topografía, cuáles pápulas y cuál es el signo. El eritema o el halo heliotropo. De las características tenemos al signo del pistolero, de la charretera o de Holster, cambios a nivel unguial, el signo del chal, el signo del cuello o V del escote y manifestaciones a nivel de la piel cabelluda. Y compatibles como la poiquilodermia y el edema facial o periorbitario. Entonces, los signos cutáneos patognomónicos de la enfermedad tenemos principalmente al eritema o halo en heliotropo y a las pápulas y signo de Gotrón, que van a estar presentes hasta en el 80% de los casos. Estos van a ser, la coloración de estas lesiones característicamente tienen una coloración como violácea o eritemato violácea. Y pues dependiendo en dónde se encuentren, les vamos a dar el nombre. En el caso del halo en heliotropo o el eritema en heliotropo, lo vamos a observar en la región palpebral, o sea, párpados. Puede llegarse a extender también a nivel de nariz y mejillas, pero inicialmente es en párpados y de ahí puede llegarse a extender un poco más allá. Tenemos una coloración eritemato-violácea en esta zona que a veces pareciera que los pacientes vienen con ojeras. Y esta coloración puede acompañarse de edema. Entonces pareciera que el paciente se quemó o que no durmió muy bien y entonces tiene esta coloración eritemato violácea, independientemente si es el fototipo claro o es un fototipo alto. Digo, obviamente en un fototipo claro es mucho más evidente esa coloración, pero en un fototipo alto también se observa esa coloración como violácea, que puede acompañarse de un edema persistente, que al paciente puede que no le cause como molestia, a diferencia de una dermatitis atópica o una dermatitis por contacto, en donde pues sí va a tener prurito constante. Las pápulas de Gotrón, estas que también se encuentran hasta en el 80% de los casos de dermatomiositis, vamos a encontrar, están localizadas a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas de las manos. Aquí, esta dermatosis va a estar constituida por presencia de pápulas que pueden ser pápulas pequeñas o hasta de 1 centímetro, las cuales pueden llegar a confluir, que tienen esa coloración también eritemato violácea y que pueden presentar en su superficie una escama blanca fina, una pequeña escama blanca fina en su superficie, sobre todo a nivel de las uniones metacarpofalángicas.
pero también podemos encontrarlo en las zonas interfalángeas. El signo de Gotrón, por otra parte, vamos a observar también estas pápulas que pueden estar confluyendo con esa escama, que también pueden acompañarse de telangiectasias, y estas se van a encontrar sobre las zonas en donde se encuentran tendones de músculos extensores, como pueden ser los codos o las rodillas. Pues bueno, como observamos en este paciente, aparte de que tiene el signo de Gotrón, también trae el halo en el heliotropo, esa coloración como eritemato violácea, que se extiende también hacia las mejillas. El signo del cuello en V o el signo del escote, ese va a encontrarse justo en esa zona del escote, que es la cara anterior del cuello y parte del tercio superior del tronco anterior. Aquí lo que vamos a observar es presencia de placas eritematosas. Pueden tener un color rojo, puede estar también eritemato violáceo, las cuales pueden confluir. Generalmente se ve más como una mancha, pero puede haber presencia de pápulas, puede haber como un poquito de escama, y esto a veces puede confundirnos hasta con una quemadura por el sol, porque se ve así, ese enrojecimiento, se ven esas telangiectasias, pero pues igual hay que preguntarle al paciente sobre antecedentes, si le duele, si le arde, generalmente es asintomático y pues se presenta más en esta zona. El resto de la piel, por ejemplo, brazos y antebrazos que en una quemadura solar también pueden estar expuestos cuando se van, por ejemplo, a la playa, pues están generalmente respetados. O lo que podemos observar a nivel de las manos, pues es las pápulas de Gotrón, o en los codos el signo de Gotrón. Pero el resto de la cara posterior de brazos y antebrazos, pues se van a encontrar respetados. El signo del chal, esto es también presencia de esa coloración eritemato violácea, como esa mancha, pero que se encuentra en la cara posterior del cuello y de los hombros y parte del tercio superior del tronco en su cara posterior. Justo hace alusión o referencia a ese chal o ese pequeño rebocito que se puede poner en la parte posterior, y pues que bueno, la zona que cubre es la zona en donde podemos encontrar estas lesiones. A veces el paciente puede tener aparición de costras, puede tener aparición de exulceraciones y de escama. La poiquilodermia es esta dermatosis que va a estar compuesta por una hipopigmentación, por una hiperpigmentación, por atrofia y presencia de telangiectasias. Esto se puede encontrar también en el tronco y pues la poiquilodermia, como les mencionaba, no es como tal un dato exclusivo de la dermatomiositis. Podemos encontrarlo en otras enfermedades o inclusive en aquellos pacientes que han estado expuestos al sol de manera crónica, en la zona del cuello y cara pueden llegar a tener presentación de poiquilodermia. Pero finalmente no nos habla de que sea como tal una enfermedad del tejido conectivo, solamente son cambios cutáneos y que van a dar esa apariencia como si el paciente estuviera manchado, como si lo hubieran salpicado ahí catsup, si le hubieran esparcido ahí como de estos pimientos que le echan a la pizza, así como color entre rojo y anaranjado. El signo de la charretera, del pistolero o signo del holster, es la presencia de poiquilodermia o inclusive presencia de pápulas, como lo encontramos en las pápulas de Gotrón, que se encuentran localizadas en las caras laterales de los muslos, debajo especialmente del trocánter mayor, justo en donde anteriormente los vaqueros, los charros o los pistoleros se colocaban su funda. Hay manifestaciones unguiales, podemos encontrar una distrofia cuticular, es decir, que se pierda la cutícula, que a veces lo pueden encontrar como el signo del manicure, que pues no solamente en dermatomiositis lo podemos encontrar, también lo podemos observar, por ejemplo, en la esclerodermia,
Puede haber presencia de telangiectasias que hasta con una lupa o con nosotros que utilizamos el dermatoscopio, los vasos que se encuentran cercanos a la cutícula o en la cutícula normalmente se ven finitos, se ve como si fueran líneas, pero cuando hay una enfermedad del tejido conectivo, esos vasos se ven mucho más grandes, como si fueran unas asas, como si estuvieran muy dilatados, así como se observa en la parte de aquí abajo. Se ven esos vasos grandes, que a veces ni siquiera necesitamos una lupa para poder observarlos. Puede haber hemorragia a nivel unguial, que se ven como unas hemorragias en astilla, unas líneas de coloración como rojo o como un café rojizo o como de color de un ladrillo. Puede haber eritema a nivel periunguial, o sea, alrededor de la uña. Y a veces puede haber también como distrofia a nivel unguial. Otra de las manifestaciones tenemos a la calcinosis cutánea. En esta hay un depósito de calcio en la piel, sobre todo en áreas propensas a traumas. Puede haber presencia de pápulas, nódulos que tienen una forma irregular, que cuando ustedes los palpan justo sienten como si el paciente tuviera piedras ahí dentro. Y es ocasionado por ese acúmulo de calcio. Estos pueden llegar a abrirse y drenar un material blanco y también se asocian a mucho dolor. La calcinosis cutánea, pues bueno, también no es característico únicamente de la dermatomiositis. Hay otras enfermedades, no necesariamente del tejido conectivo o autoinmunes, en donde se pueden encontrar. Una de ellas es secundaria a alteraciones a nivel de la paratiroides, que recuerden, la paratiroides nos sirve para pues el equilibrio del calcio y para poder meter calcio en los sitios donde se necesita. Entonces, si esta paratiroides se encuentra alterada o, por ejemplo, un paciente que tuvo una cirugía para un nódulo y se llevaron la tiroides o ese nódulo se llevaron las paratiroides, esos pacientes van a empezar a depositar calcio en diferentes partes del cuerpo y entonces dan también esa apariencia de esas piedritas blancas. Pero pues si ustedes tienen también acompañado con estos pacientes el halo heliotropo, signo de Gotrón, las pápulas de Gotrón y aparte la miopatía, entonces pues aquí ya les grita que se trata de una dermatomiositis. En cuanto a las manifestaciones sistémicas, la afectación muscular puede llegar a preceder manifestaciones cutáneas, puede ocurrir simultáneamente o puede aparecer inclusive meses después de las manifestaciones cutáneas. Recuerden que la debilidad muscular afecta predominantemente a la cintura escapular y a la cintura pélvica. Entonces, tríceps y cuádriceps. Pero a veces, en el caso de una amiopática o una hipomiopática, puede que no sea tan evidente esta alteración a nivel muscular. Hay manifestaciones sistémicas u otros órganos que se pueden afectar. Dentro de ellos tenemos a nivel de pulmón. Estos pacientes pueden debutar con una fibrosis intersticial difusa, muy parecida a la que pasa en aquellos pacientes, sobre todo de esclerosis sistémica. Los pacientes presentan una tos seca y una disnea progresiva. Y para esto, pues tenemos que apoyarnos de una tomografía. Hay una tomografía especial para determinar las enfermedades intersticiales a nivel pulmonar. Aparte, estas manifestaciones pulmonares puede asociarse a otro síndrome que es el síndrome de antisintetrasa, que bueno, esto también ya lo trata reumatología y suelen ser como unas presentaciones un poco más graves y como les mencionaba es muy importante realizar una tomografía que nos va a orientar hacia la alteración intersticial. Cardíaco también puede haber una miocardiopatía subclínica, puede haber alteraciones a nivel electrocardiográfico, puede llegar a haber arritmias, que estas arritmias, a pesar de que son raras, pueden llegar a ser bastante graves o el paciente puede llegar a presentar taquicardia. Otras manifestaciones que podemos encontrar
Puede haber fiebre, puede haber pérdida de peso. Sobre todo cuando hay fiebre y pérdida de peso, recuerden preguntarle al paciente cuánto ha perdido en los últimos 3 meses, si tiene sudoración nocturna, si ha tenido infecciones. Y si ustedes descartan como que, bueno, no ha tenido infecciones, no se ha puesto en una dieta extrema, no está tomando medicamentos como para bajar de peso o está haciendo una actividad, como ejercicio que corresponda con su pérdida de peso. Y aparte, las manifestaciones cutáneas son demasiado floridas. Recuerden descartar los cánceres más relacionados a, a dermatomiositis. Sobre todo mujeres, tengan mucho cuidado con el cáncer de ovario. Es más frecuente que una dermatomiositis se asocie a un cáncer de ovario que a un cáncer de mama. Y el cáncer de mama, pues bueno, es más fácil de palpar, es más fácil de ver, pero un cáncer de ovario no. Es más silencioso y ya cuando lo detectamos, pues ya está en etapas muy avanzadas. Entonces, siempre mujeres recuerden enviarle ultrasonido para descartar ese cáncer de ovario, especialmente. Otras manifestaciones, puede haber daño a nivel renal, puede haber daño a nivel muscular que eventualmente va a ir hacia un daño renal, como la rhabdomiólisis, o puede haber presencia de vasculitis. En cuanto a la asociación de neoplasias, recuerden que los tumores más frecuentes tenemos al cáncer de ovario en mujeres, de ahí en mujeres le sigue el de mama. Sí hay casos reportados de cáncer cervicouterino, pero el más frecuente, ovario. Ya después descarten mama. En el caso de hombres, tenemos que descartar cáncer de colon, o sea, los cánceres gástricos, que son los más frecuentes. Es por eso que se les hace un tamizaje a los pacientes a partir de cierta edad para descartar este cáncer tan frecuente, cáncer de pulmón y cáncer de próstata. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos a lupus, en donde también puede haber afección a nivel de mejillas, nariz y párpados, pero es una aparición que predomina más en la mejilla o que inicia en mejilla y que tiene una coloración mucho más eritematosa. En la dermatitis atópica del adulto, o yo les digo, la dermatitis por contacto que les comentaba, puede haber también afección a nivel de los párpados, pero recuerden que aquí el paciente ya tiene antecedente de dermatitis atópica o de alergias y que le da mucho prurito, se ha estado rascando, se ha estado tallando y entonces también puede verse acompañado de liquenificación en esa zona. El linfoma cutáneo de células T, que bueno, ese tipo de cáncer afecta zonas ocultas o zonas no expuestas al sol. La dermatomiositis pues se observa más en zonas expuestas. En el lupus también se observa más en zonas expuestas al sol. La esclerodermia, que bueno, también tiene esos cambios de coloración a nivel de zonas acrales, especialmente manos, pero aquí tiene diferentes fases y que va a ser mucho más característico la presencia del fenómeno de Raynaud en esta enfermedad. Cuanto al diagnóstico de la dermatomiositis, pues obviamente la clínica es lo que nos va a orientar. Tenemos que hacer una buena historia clínica, una buena exploración, ver cómo está la escala de Daniels en esos músculos. Histopatológico, pues la realidad es que la biopsia de piel y la biopsia muscular como que no nos orienta específicamente a una dermatomiositis. La biopsia de piel lo único que nos puede hablar es de que, bueno, se trata de una enfermedad de la colágena, pero no nos dice cuál específicamente. La biopsia muscular ya casi no se realiza porque se necesita un entrenamiento específico para tomar ese tipo de biopsias. Es una biopsia muy dolorosa y que si no se toma de manera adecuada, las fibras se contraen de ese músculo y entonces no se puede llegar como al diagnóstico. Pero podemos estar haciendo otros estudios, sobre todo a nivel sanguíneo, estudios serológicos, podemos también realizar estudios de imagen o una electromiografía, que eso sí nos va a hablar sobre la actividad a nivel muscular.
Dentro de los estudios serológicos o de sangre, hay ciertos enzimas que nos van a hablar sobre actividad de la enfermedad. Dentro de estos tenemos principalmente a la creatinfosfosinasa muscular. Creatinfosfosinasa muscular, ¿ok? Porque hay una creatinfosfosinasa a nivel cardíaco, ¿ok? Para que tengan mucho cuidado, porque luego llegan los pacientes que le solicitan ese tipo de creatinfosfosinasa y pues no, nada que ver. El DHL, la aldolasa, TGO y TGP nos pueden hablar de actividad, pero principalmente la CPK. Podemos solicitar creatina en orina de 24 horas, BCG y PCR, pero también lo que nos va a orientar como hacia la enfermedad, tenemos los anticuerpos antinucleares que no son específicos, solamente nos hablan de una enfermedad autoinmune, los anti-HO1, los anti-Mi2 y anti-TIF1, entre otros. Sobre todo anti-Mi2 son los más específicos de dermatomiositis y que nos hablan de un buen pronóstico de esta enfermedad. Los anti-TIF1, esos nos hablan de que puede estar relacionado a una neoplasia subyacente. Entonces, cuando estos salen positivos, inmediatamente búsquenle en dónde está el cáncer. En cuanto a su diagnóstico, tenemos ciertos criterios, que son los criterios de Bohan y Peter, que estos criterios, pues en realidad no se toman en cuenta cuestiones de los anticuerpos, pero sí se toma en cuenta la debilidad simétrica de los músculos, pues la biopsia muscular, elevación enzimática muscular, sobre todo de CPK y aldolasa, hallazgos electrofisiológicos musculares característicos y las lesiones cutáneas patognomónicas de la dermatomiositis, que les hablaba del signo de Gotrón, las pápulas de Gotrón y el eritema violáceo o halo en heliotropio. En cuanto a los anticuerpos, tenemos los anticuerpos específicos de la miositis y de la dermatomiositis, que estos nos orientan mucho sobre el pronóstico. No están incluidos dentro de los criterios diagnósticos, pero que al momento que nosotros los solicitamos ya teniendo como más nuestra sospecha hacia una dermatomiositis, nos hablan sobre la severidad y el pronóstico de nuestro paciente. Dentro de los más importantes, pues tenemos a los anticuerpos antisintetasa, como el JO1, el PL7, el OJ, el KS, entre otros. Y estos se relacionan con artritis, con fiebre, con enfermedad pulmonar intersticial, con el fenómeno de Raynaud, entre otras manifestaciones. También estos nos pueden hablar si el paciente está teniendo una pobre respuesta al tratamiento. Si se encuentran elevados, pues entonces no está funcionando el tratamiento que estamos instaurando. Y como les mencionaba, los anti-Mi2, pues estos son específicos de la dermatomiositis y nos indican buen pronóstico. Y los anti-TIF1, estos nos hablan mucho de que está relacionado con actividad neoplásica. Entonces recuerden, anti-TIF1 positivo, busquen el cáncer. Y de ahí pues tenemos otros que no son tan específicos y que podemos encontrar sobre todo en otros síndromes y que pues si tenemos los previos positivos y aparte estos, pues podemos hablar de que se trata de un síndrome de sobreposición con alguna otra enfermedad del tejido conectivo. En cuanto al tratamiento, pues es importante que a nuestro paciente le pidamos que no manipule la piel, que utilice emolientes, podemos dejar ciertos antihistamínicos en caso de que haya molestia, evitar la exposición al sol, sobre todo en etapas agudas, y pues instaurar las medidas de fotoprotección y enviar a rehabilitación y fisioterapia. De los tratamientos de primera línea, dejamos tratamiento con esteroides, de los cuales puede ser esteroides vía oral o esteroides vía intravenosa. En segunda línea podemos dejar tratamientos con inmunosupresores o inmunomoduladores como el metotrexato, la satioprina y la hidroxicloroquina. Y de tercera línea podemos dejar el mofetil-micofenolato, la inmunoglobulina intravenosa o los inhibidores de calcineurina. Pero bueno, esto, como les comentaba, ya estaremos dando ese manejo en conjunto, tanto dermatólogos como los reumatólogos. Aquellos pacientes que no responden a estos tratamientos ni de primera, ni de segunda, ni de tercera línea o que no son candidatos a ellos, tenemos que dejar tratamiento con el rituximab.
que este medicamento tenemos que descartar primero que el paciente no tenga ninguna infección activa, porque este medicamento puede disminuir también la cuestión inmunológica y entonces pues ahí ciertas infecciones pueden aprovecharse y pueden llegar a matar al paciente. Otros tratamientos que se pueden dar y que algunos, inclusive ya salieron los resultados de estos estudios, son otros tratamientos biológicos, pero pues esto ya le corresponde, como les digo, a reumatología. En cuanto al pronóstico, pues la tasa de mortalidad de la dermatomiositis es variable. La tasa de supervivencia de los 10 años va entre el 10 al 90%. Las causas más comunes de muerte pues son las neoplasias malignas, por eso les estoy insistiendo en que descarten estas neoplasias cuando el paciente tenga esa presentación característica de la dermatomiositis y de inicio abrupto y sobre todo con anti-TIF1 positivo. Complicaciones pulmonares que se da como en estos también en las dermatomiositis más aparatosas o de evolución rápida, porque finalmente llevan a esa fibrosis a nivel pulmonar y la cardiopatía isquémica. Los datos que nos aumentan el riesgo, que nos pueden hablar de un mal pronóstico en el paciente, es que se presente la dermatomiositis a una edad avanzada, adultos de la tercera edad, que tenga un diagnóstico tardío y por ende un inicio de tratamiento tardío, la presencia de disfagia, la afección a nivel pulmonar o la neoplasia. Okay. Bueno, entonces la próxima clase vamos a continuar con lupus, porque ya se terminó el tiempo, con lupus eritematoso. Hablaremos del cutáneo y del generalizado y esclerodermia. Y si nos da tiempo, comenzamos con las lesiones, tanto benignas, bueno, lesiones benignas, que recuerden nevos, queratosis seborreicas, melanosis, nevo de Ota, nevo de Ito, nevo de Jorijori, entre otros. Entonces, hasta el momento, ¿tienen alguna duda de la dermatomiositis? Por el momento no, doctora, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces lean bien lupus, que lupus es como lo más extenso y también esclerodermia viene como más extenso y es algo complicado. Finalmente, lo que me interesa en ustedes es que también conozcan los signos clínicos característicos, cómo pueden iniciar su abordaje al lupus. Y pues bueno, el lupus cutáneo, como el lupus discoide, donde ya no hay tanta afección visceral, eso nos toca a dermatología tratarlo. Pero ya cuando hay una evolución a un lupus eritematoso generalizado o que el paciente tiene datos de lupus eritematoso generalizado, aunque se acompañe de otras manifestaciones cutáneas, pues ya también tenemos que derivar con reumatología. Esclerodermia, lo mismo, así como dermatomiositis, puede también tener mucha afección a nivel pulmonar. Entonces, también es importante realizar el diagnóstico temprano para dar un tratamiento temprano, aunque esos pacientes pues van a seguir avanzando con el curso de la enfermedad y finalmente van a morir. Pero pues bueno, ya hay tratamientos que prolongan un poquito más el pronóstico de estos pacientes y que mejoran esa calidad de vida, aunque pues finalmente digamos como la evolución es muy sombría en estos pacientes. Pero la esclerodermia pues también tiene unos datos clínicos muy fáciles de identificar. Pues en cuanto les llegue a ustedes a su consulta, inmediatamente hay que referirlo a reumatología, no quedarse con el paciente. Hay que referirlo a buen tiempo para que tenga una mejor sobrevida, una mejor calidad de vida. ¿Sí? ¿Okay? Entonces voy a sacar las estadísticas y les mando al rato cómo salieron en los Cahoots. Gracias, doctora.
Ok, entonces nos vemos la próxima semana. Yo sé que el 17 es como asueto, pero sí quiero darles la clase ese día, porque recuerden que les voy a mandar casos clínicos, eso se los voy a mandar el día de mañana para que se dividan en equipos y comencemos a hacer las exposiciones el 20 de noviembre, para que nos dé tiempo de acabar, o sea, de que todos pasen antes de su examen, que su examen es el 4 de diciembre. Sí, doctor. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Nos vemos. Doctor.